Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy con el gusto de anunciar esta discusión en pleno de las reformas al artículo 4 y 73 en materia de los derechos humanos al cuidado y al tiempo propio. Es algo que nos llena de satisfacción porque con esta reforma estamos haciendo que el Estado se haga cargo de parte fundamental de lo que vivimos cotidianamente, pues en esta realidad, lamentablemente, más las mujeres. Es una iniciativa que promueven mis compañeras Lorena Villavicencio, Lucio Ernesto Palacios, Wendy Briceño, Sandra Paola González, Rocío del Pilar Villarauz y también diputadas de otros partidos de Movimiento Ciudadano, que ahora estamos también complementando con aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, quienes trabajaron activamente con nosotros para el dictamen y reflejar así sus propuestas. Se contemplan estas propuestas en el dictamen y es algo que habla de este Parlamento abierto en el que estamos trabajando en esta legislatura. Igual también es un tema de justicia, de igualdad sustantiva. En esta época de pandemia, esta tarea de los cuidados se ha recrudecido entre mujeres, por lo que es necesario generar condiciones en la materia. De ahí la necesidad de elevar a rango constitucional el reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidado en el marco de un sistema nacional de cuidados. Para ello se reforman los artículos 4 y 73 para reconocer expresamente el derecho de toda persona al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en la sociedad a lo largo de su vida, así como a cuidar siempre y cuando esto último lo haga en plena libertad para decidir si adquiere o no como obligación el cuidar a quien lo requiera. Además, garantiza el derecho al cuidado digno para que se implemente un sistema nacional de cuidados que incluye su dimensión económica, social, política, cultural y psicológica. Expresamente, se reconoce que tendrán prioridad en dicho sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas y niños, adultos mayores, quienes vivan en condición de extrema pobreza y las personas que realizan actividades de cuidado de las anteriores sin remuneración alguna. En ese contexto se reconoce también el derecho de toda persona a decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. Se establece la facultad para el Estado garantice la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado. Quiero decir que aquí hay una reserva que se presentará a título de todos los grupos parlamentarios para cambiar esta palabra en la que estamos enunciando que el Estado promueva la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. No, promover no, garantizar. Esa va a ser la reserva en la que estaremos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, porque sabemos bien que en esta etapa de una nueva construcción del Estado mexicano nos interesa mucho que se quede claro que estamos en esa idea de que la visualización en políticas públicas, presupuesto, todo lo que son los andamiajes institucionales, legales y presupuestales, sean con esta visión de que tenemos que garantizar el derecho al cuidado y al tiempo propio. También vamos a darle la competencia al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia de cuidados, en la que se dispongan, entre otras cuestiones, los términos de la concurrencia entre federación, estados, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, en el Sistema Nacional de Cuidados. Esto, además de todo lo que ahorita van a comentar mis compañeras diputadas, que además felicito porque fueron quienes iniciaron esta propuesta de incorporación en el texto constitucional y que en unos momentos va a pasar a una discusión que afortunadamente viene respaldada con todos los grupos parlamentarios. Agradezco también a las organizaciones de la sociedad civil que aportaron mucho de su experiencia en cuidados, de su experiencia en esto que el Estado tiene que visualizar en la vida cotidiana de las personas, y también a quienes han vivido lamentables tragedias como los padres del ABC
que también incluyeron una visión integral de cuidados en la infancia, que también se incluye en el texto que estamos dictaminando. Esto es reivindicar que no podemos seguir omisos ante la realidad que aqueja a este país, a la sociedad misma, en su seno más íntimo, que es el núcleo familiar en el que viven las personas. Por eso, visualizar los cuidados se hace de enorme importancia en tiempos de pandemia, pero en la normalidad también, de que no veamos esto como una tarea exclusiva de las mujeres. Me gustaría darle la palabra a mis compañeras para ir enunciando lo que contiene este dictamen. Por favor, compañeras. ¿Quién tiene el primer mantra? Muchas gracias, diputada Leida. Gracias, compañeras. Todas las personas somos sujetas de cuidados y necesitamos cuidados para vivir, lo cual nos ubica como seres interdependientes. Los cuidados son el conjunto de actividades cotidianas que permiten gestionar lo necesario para regenerar día a día el bienestar físico, emocional y mental de todas las personas. Buenas tardes. Segundo mantra: la vulnerabilidad, la fragilidad y la discapacidad temporal o permanente son parte de la naturaleza humana. Por ello, el derecho al cuidado debe ser universal. La autosuficiencia es un credo del neoliberalismo para sostener el ciclo de acumulación que pesa sobre el trabajo y los hombros de las mujeres. Al convertir el cuidado en un derecho universal, eliminamos este credo y la segmentación social artificial. Gracias. Tercer mantra: desfeminizar los cuidados es el camino, por lo que es vital convertirlos en un compromiso con la sostenibilidad de la vida humana y del planeta de quienes lo habitamos. Los cuidados no son monopolio de las mujeres. Es indispensable reconocer y ubicar a los sujetos obligados a garantizar el cuidado digno y el tiempo propio desde la corresponsabilidad, los cuales son el Estado, el mercado, la sociedad o comunidad y las familias. La sociedad y las personas se reproducen a partir de estas relaciones de interdependencia. Sin cuidados, la raza humana se hubiera extinguido hace miles de años atrás. Cuarto mantra: una distribución equitativa del trabajo de los cuidados garantiza el ejercicio de derechos y libertades a las mujeres. No habrá paridad sustantiva si por cada mujer que se involucre en lo público no está el Estado, el mercado, la sociedad, las familias, cumpliendo sustantivamente su corresponsabilidad en lo privado, para lo que es indispensable contar con un sistema nacional público de cuidados. Quinto mantra: no lograremos la igualdad entre hombres y mujeres si no reconocemos y reorganizamos los cuidados como pilar para el combate de las desigualdades. Estas labores basadas en la división sexual del trabajo están entretejidas con las relaciones de poder derivadas del sistema patriarcal, que generan desigualdades entre hombres y mujeres. Gracias, buenas tardes. Y reconocer el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside mi compañera Leida Alavés por su sensibilidad, por su empatía y la verdad por la rapidez de la respuesta que nos ha dado, no solamente en un tema histórico como el de cuidados, sino también una gran deuda que se tiene con mamás y papás de guardería ABC, como ella misma ya dijo, y que añadimos en este mismo dictamen, también en el cuarto constitucional, un párrafo donde se lleva la conocida Ley 5 de junio, se lleva a la Constitución, es decir, tiene rango constitucional, así que de verdad lo reconocemos doblemente. Sexto mantra: aprendamos con H intermedia, las 4 R's que la economía feminista nos ha propuesto sobre el trabajo de cuidados: reconocer, reducir, redistribuir, retribuir, remunerar.
Séptimo mantra. El uso del tiempo no debe medirse solo en términos de productividad, sino en la calidad y condición de vida de las personas. Debe reconocerse el derecho al tiempo propio, que no es igual al tiempo libre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones pagadas. Es una prerrogativa inherente de cada persona. Octavo mantra. Saquemos el trabajo doméstico y de cuidados de la esfera privada y coloquémoslo en el espacio público para politizarlo como un tema de derechos humanos, no de apoyos o políticas asistenciales. Es la democratización de los trabajos domésticos. Noveno mantra. Rompamos con el modelo que plantea que solo las actividades que se encuentran en el mercado de trabajo tienen un valor monetario. Reconozcamos el valor agregado y las implicaciones interseccionales que el trabajo de cuidados representa e implica. Décimo mantra. Desterremos la discriminación hacia quienes laboran en la economía informal, lo cual les anula derechos fundamentales como la seguridad social, principalmente a las mujeres, y transitemos a una política de justicia social basada en los derechos humanos y universales. Sí, yo nada más quiero comentar, después de estos mantras que se elaboraron con la sociedad civil y con las diputadas que estamos involucradas plenamente en este derecho, del derecho al cuidado digno y tiempo propio, agradecer también el esfuerzo grande y la sensibilidad y empatía de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, porque nos parece que esta reforma constitucional puede romper el paradigma en el que estamos viviendo, donde las mujeres nos han hecho responsables milenariamente del trabajo doméstico y de cuidados. Si hablamos en términos económicos, estamos hablando de un porcentaje muy importante del PIB, estamos hablando del 23.5% si se reconocieran las labores que realizamos las mujeres todos los días, cuidando a nuestras familias y asumiendo esta concepción de que tenemos el monopolio del cuidado en la sociedad. Y termino diciendo, ¿qué hubiera pasado en este país y en la humanidad entera si las mujeres no hubieran contenido esta pandemia a partir de los cuidados? Lo coloco sobre esta mesa para que se valore y se pondere la importancia, la relevancia histórica que tiene el reconocimiento de este tema y la necesidad de establecer la corresponsabilidad de los hombres, de la sociedad, del Estado y del mercado. Esto nos va a dar una condición distinta a la humanidad y garantizaremos la existencia de la especie humana. Por eso es tan relevante esta iniciativa y agradezco enormemente a Leida por el trabajo rápido, empático para lograr estos dos derechos constitucionales. Bien, pues ese es el anuncio que les queremos hacer porque estamos realmente muy contentas, satisfechas con este trabajo que se hizo desde la comisión, pero con la ayuda de las organizaciones, de los partidos, de los grupos parlamentarios, y bueno, hoy se consolidará aquí en la Cámara de Diputados, pasará al Senado, pero creo que con el consenso suficiente para que sea aprobado y turnarse a los congresos locales. Muchas gracias y si no tienen alguna pregunta, bueno, pues vamos al pleno a la discusión. Pero respecto a la iniciativa de puntos constitucionales sobre las lenguas, me gustaría saber cuál es el alcance, cuál es la profundidad de la reforma y bueno, en ese sentido, a cuántas personas beneficiará, qué sectores y obviamente pues si esto va incluido con presupuesto. Mira, esta es una etapa de la discusión de la Constitución para reivindicar que las responsabilidades del Estado no sigan siendo omisas, no sigan siendo
algo que no se toma en consideración, sobre todo en políticas públicas, en diseños institucionales, que deben de estar siempre en la mente, en la cabeza, en la puesta en marcha de quienes encabezan las instituciones, sobre todo del Poder Ejecutivo. Estamos pues poniendo estas obligaciones al Estado mexicano para que dejemos de omitir que hay lenguas maternas que se equiparan a la lengua español, que es la que usamos de manera oficial, pero que hay no solamente 68 lenguas maternas, sino 130 y tantas variables, y por eso no quisimos acotarlo a equiparar la lengua español con 68 lenguas maternas que son las reconocidas por el INALI. Se amplió a que sean todas las que existan, para que haya el espacio, el tiempo, la oportunidad de que las lenguas indígenas pervivan en su ámbito, sean reconocidas cuando los juicios orales, cuando la atención en los bancos, que ahora vemos abusos muchos en cuanto a los contratos que se hacen para para cualquier cliente, a veces no con la explicación suficiente por no venir en una lengua originaria. Entonces, hablar de que se equipare el español con todas estas lenguas es que todo tendrá que ser dispuesto en la lengua que se ocupe en la entidad, en el municipio en la que se ejerce. Esto solamente lo vemos en algunos municipios como Juchitán de Zaragoza, donde de manera tan libre y tan rica se habla el zapoteco, y no así en diferentes espacios, en donde pues el purépecha, el otomí, el ñañú, el tojolabal, tienen la oportunidad de explayarse. Por eso lo ponemos que es en espacios públicos y privados. Se difundirá, se procurará los anuncios públicos, los anuncios mercantiles, se tendrán también que anunciar en estas lenguas. Los presupuestos se prevén en las leyes secundarias, en la Constitución no, porque esto habla de que son obligaciones del Estado. Por eso deben de estar consideradas en todas las acciones que ejerce el Poder Ejecutivo. Y las acciones que ejerce no tienen por qué tener presupuesto, ¿me explico? Las políticas públicas, los diseños de programas, de acciones, todas tienen que ser visualizando que tendrán que hacerse en las lenguas que se necesiten en el país. Ya tenemos ejercicios de diferente índole en el INALI, pero no ha sido suficiente, porque si se extinguen algunas de las variantes, vamos dando pauta a que eso suceda y entonces va muriendo nuestra identidad, va acabándose nuestra cosmovisión y es lo que no queremos. Por eso es que elevamos a rango constitucional lenguas indígenas y ahora el sistema de cuidados en una nueva etapa de responsabilidades del Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias.